Muchas bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Recordaba hoy las palabras de Pedro cuando se encontró allí en el monte donde Jesús se transfiguró. Pedro dijo allí en la montaña: bueno es para nosotros que estemos aquí. Eso lo dijo allí en la montaña. Y también digo yo lo mismo, ¿no? Es bueno para nosotros que estemos aquí en la casa del Señor. Hemos venido a alabar su nombre, hemos venido también a escuchar su palabra. Y quiero que oremos, como siempre, que le pidamos a Dios que nos guíe, que nos hable, que edifique nuestras vidas. Así que le invito a que hagamos una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual estamos reunidos una vez más, Señor. Estamos contentos que tú nos hayas permitido venir. Por tu misericordia, Señor, estamos aquí. Queremos ahora que nos hables, que edifiques nuestras vidas, nos alumbres, nos ilumines el entendimiento y que podamos siempre, Señor, llevar a cabo tu palabra, Señor. Queremos ser oidores y hacedores, Señor, de lo que tú nos enseñas. Te rogamos que tú, Señor, estés bendiciendo esta palabra y esta reunión. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a hablar un tema que mucho no se habla en algunas congregaciones. Mari sabe de qué vamos a hablar, ¿no es cierto, Mari? Hoy vamos a hablar de la envidia. ¿Qué tema, no? El de la envidia. Es un tema bastante picante. Pero bueno, Dios ha querido que hablemos acerca de esto y vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. ¿Qué es la envidia? Según el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, dice así: que la envidia es dolerse del bien ajeno. Dolerse del bien ajeno. Y también dice que es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene algo que otra posee. Lo vuelvo a decir, es un sentimiento también de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene algo que otra posee. Y es verdad que algunos mueren de envidia porque desean lo que otros tienen y no lo pueden tal vez alcanzar y no lo tienen. La envidia se encuentra en hombres, en mujeres, en niños también se encuentra la envidia. Se encuentra en adultos, en ancianos. Es un sentimiento que bueno, en muchos corazones se encuentra esto, ¿no? En la gente del mundo, en todas las naciones, hay gente que tiene envidia en su corazón, ¿no? Gente rica y gente pobre. Gente que tiene cultura y gente que no tiene cultura, que es una persona inculta. Pero todos en el mundo, todos los seres humanos tienen ese sentimiento, que es un sentimiento negativo, un sentimiento destructivo, es un sentimiento tóxico, la envidia, ¿no? Y nosotros hemos estado hablando en este tiempo sobre el despojarnos del viejo hombre. Con Cristian también hemos estado hablando sobre eso, de dejar la vieja manera de vivir una vida realmente santa. Y si queremos agradar al Señor, hay cosas que tenemos que seguir desechando en nuestra vida, y una de las cosas es justamente esto, la envidia. Yo no estoy hablando de nadie en particular acá, yo estoy hablando de esto en general y lo estoy hablando también para mí. Esta palabra es para todos, pero no estoy pensando en nadie en particular ni juzgando a nadie en mi corazón, solamente que Dios ha querido que hable de esto y voy a hablar justamente de esto, ¿no? Vamos al libro de Génesis, el primer libro
de la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 4. Génesis capítulo 4, allí se nos habla de Caín y Abel. De Caín y Abel. Caín fue el primer ser humano que estuvo en el vientre, ¿no?, de una mujer, de Eva. Porque sabemos que Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva fue creada de la costilla de Adán. Y bueno, Caín fue el primer hombre que estuvo en el vientre de Eva. Bueno, la palabra de Dios en el capítulo 4 dice así. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, o sea, la actitud de Caín contra su hermano Abel. Yo leyendo este texto me imaginaba lo feliz que eran Adán y Eva cuando tuvieron a Caín. Lo cuidaban como a todo bebé, lo alimentaban, lo tenían en brazos, se alegraban de sus monerías, porque todos los bebés vieron que hacen monerías. Bueno, le daban de comer, dijimos, o sea, también le enseñaron a hablar, le enseñaron a caminar, y estaban muy, muy contentos con ese hijo, con ese bebé. Ellos no se imaginaban que cuando iba a pasar el tiempo, ese bebé iba a llegar a ser un asesino, ¿no? Y realmente fue así. Leímos que Caín mató a Abel. Abel fue el segundo hijo, dice la Escritura, y allí me imagino yo también que cuando vino Abel a este mundo, cuando nació Abel, ya no tenía la misma atención de parte de sus padres Caín. Caín no era el centro de atención. Y yo creo que también allí, viendo que no era el centro de atención, le habrán surgido algunos celos, le habrán surgido alguna, tal vez, envidia, y ese muchachito fue creciendo de esa manera, ¿no? Y yo también pensé que tal vez, ojo, que esto es algo que yo pienso que a lo mejor puedo estar errado, pero quizás los padres también tuvieron la culpa, ¿no? Quizás tenían un favoritismo más por Abel que por Caín. Quizás tenían un favoritismo. Y este es un error que muchas veces se comete de parte de los padres, que se inclinan más a un hijo que al otro hijo. Y esto que trae, o sea, en el hogar conflictos, trae tristeza de parte de los hijos, ¿no?
Y esto no es nada nuevo. Esto ocurre aquí en Argentina y ocurre en todo el mundo. A veces, ya les digo, uno se inclina más por un hijo que por el otro. En el caso de Caín y Abel, cuando ellos ofrendaron a Dios, no dice la Biblia específicamente en este texto por qué causa, Dios no le agradó la ofrenda de Caín, no dice específicamente aquí. Algunos dicen que le agradó la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel era una ofrenda excelente, y la ofrenda de Caín era una ofrenda media, así nomás, media mezquina, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios fue justo allí, no podemos decir que Dios es injusto, Dios fue justo allí. Dios fue, correcto, porque Dios conocía la vida de Caín, cómo procedía Caín. Y por más que Caín le ofrecía una ofrenda al Señor, esa ofrenda no tenía validez, porque él tenía una conducta mala. Este hombre tenía procederes incorrectos, Caín. En cambio, Abel, dice la Biblia que era una persona justa. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio nos habla de que Caín era una persona justa. Esto, a veces algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios desechó la ofrenda de Caín? Pero hermanos, es así, Dios no es injusto. El apóstol Pedro también en su carta dice que Dios obra con justicia de acuerdo a las obras que hace cada uno. Dios conocía las obras de Caín, por eso no le agradó la ofrenda. Nosotros podemos ofrecer de ofrenda tal vez dinero a Dios, pero si nuestra vida realmente no es correcta, la ofrenda esa no tiene validez para Dios. O quizás sacrifiquemos alabanza, adoremos a Dios con nuestros labios, pero nuestros procederes no son buenos y esa ofrenda de labios no le agrada a Dios. Tenemos que tomar conciencia de esto. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice que el amor no es envidioso. Y también quiero que vayamos a leer una escritura que justamente nos habla acerca de Caín. Primera de Juan, yo le invito a que busquemos Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Vuelvo a repetir, Primera de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así el apóstol Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que Caín era del maligno, dice la Biblia. Y le mató porque sus obras eran malas, porque le tenía envidia, le mató. Yo no justifico, el proceder tal vez de los padres por lo que hizo este hombre Caín, no lo justifico. Pero quiero decir que a veces pasa eso, que hay preferencias. Y esto también nos declara la Biblia, que este error lo cometieron, por ejemplo, Isaac y Rebeca. Isaac era, el hijo de Abraham, todos sabemos que Isaac era el hijo de Abraham. Isaac, se le murió la madre y a la edad de 40 años, él, tuvo su compañera, tuvo su esposa, era una pariente de él, ¿no? Y esa mujer llamada Rebeca, esa doncella, no podía, quedar embarazada, era estéril. Y Isaac oró al Señor
por su compañera, por su esposa, y Dios le concedió tener hijos a Rebeca. Y tuvieron dos hijos, dos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Y esto de que, bueno, le pidió Isaac al Señor de que Rebeca tuviera hijos, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. A los 20 años, después de haber orado al Señor por esto, a los 20 años Dios le concedió esto, porque la Biblia nos dice que a los 60 años allí nacieron Esaú y su hermano Jacob. Quiero que vayamos a la Escritura que nos habla justamente acerca de esto. La Escritura que vamos a leer se encuentra en Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 28. Génesis, capítulo 25, versículo 28. Aquí vemos a los dos padres de Esaú y Jacob. Dice la Biblia en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú. Amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca, la esposa, amaba a Jacob. Aquí vemos la diferencia también que hacían este matrimonio. O sea, uno amaba a Jacob, la madre, Rebeca, y el otro, Isaac, amaba a Esaú. Y la Biblia nos dice en el versículo anterior, en el versículo 27, dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea que Jacob se quedaba en su casa. Y el otro hijo, Esaú, era quien salía a cazar. Y esto le agradaba al padre. Le agradaba a Isaac que el hijo saliera a cazar. Le gustaba porque traía de su casa. Alguien dijo que los dos hijos eran hombres de casa. Uno porque iba a cazar y el otro porque se encontraba en la casa siempre, en las tiendas, era hombre de tienda. Así que acá vemos también este error que cometían estos padres, y esto generaba entre los hermanos también celos, irritación, envidia. También hablando de Isaac, podemos ver en la Escritura que en un determinado momento hubo hambre en la tierra y Dios le dijo a Isaac que fuera a la región de los filisteos, donde allí el que reinaba era Abimelech, el rey Abimelech. Y allí él prosperó, Isaac prosperó allí en esa región, en ese lugar de extranjeros. Y también vamos a leer la Escritura en Génesis capítulo 26. Así que antes de leer el texto digo lo siguiente, que Isaac fue entonces a Gerar, a ese lugar a Gerar, y allí habitó entre los filisteos, y la Escritura nos dice en el capítulo 26, versículo 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Acá vemos también
La envidia en el corazón de estos filisteos, viendo la prosperidad de Isaac. Isaac estaba en aquel lugar y Dios lo bendijo grandemente y se enriqueció en aquel lugar. Gloria a Dios. La prosperidad muchas veces trae esto de la envidia, ¿no? Hay mucha gente que roba, mucha gente que estafa, mucha gente que consigue las cosas debido a que hace negocios sucios, y esto genera envidia en muchos y dicen, ¿cómo puede ser? Yo vivo trabajando, me mato laburando, trato de hacer bien las cosas, y ¿cómo? Este que es un impío, este que es una persona que practica injusticias, ¿cómo puede ser? Así que la prosperidad a veces trae envidia. En este caso, bueno, Isaac, Dios lo bendijo. No es que estuvo haciendo chanchada, no, Dios lo bendijo. Y hay gente que de repente trabaja, esforzándose, y puede conseguir cosas, puede prosperar cosas, y no son cristianos, pero debido a que ellos se esfuerzan, pueden lograr bienes materiales. Y esto también provoca envidia, por más que no lo hagan de manera incorrecta, igualmente genera envidia en muchos corazones. Un hombre llamado Asaf, era un líder allí del coro en el pueblo israelita, en el tiempo de David. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que tuvo envidia, ¿no? Porque vio la prosperidad de los malos, de los impíos. Y también vamos a leerlo, porque hemos traído la palabra de Dios para poder leerla en Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73. Vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y esto es lo que dice Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia, él lo admite, lo reconoce, que tuvo envidia de aquellos que estaban viviendo de manera impía. Tuvo envidia. Y muchas veces hay cristianos, hay creyentes que tienen envidia de los demás, porque prosperan con creces. Pero nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos que tener eso en nuestro corazón. Asaf luego reconoció del destino de los que vivían de esa manera, de manera incorrecta. La Biblia nos dice de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y así que la gente que vive así, no le tengamos envidia. Nosotros más vale esmerémonos por seguir trabajando. Gracias a Dios que tenemos trabajo, gracias a Dios que Él nos bendice. Nuestro, alimento lo podemos, tener, gracias a que podemos tener salud, gracias a la misericordia del Señor. Nos tenemos que sentir dichosos por eso, porque no comemos, como dice la Biblia, pan de balde. Lo hemos ganado con el esfuerzo, por la gracia de Dios. Y nosotros nos tenemos que sentir dichosos, ¿no? Y esmerarnos en nuestro trabajo. Hay algunos que, critican, como dije anteriormente, a otros por lo que tienen y los juzgan injustamente, pero ellos mismos no se esfuerzan por conseguir las cosas. Es fácil criticar, pero detrás de muchos bienes hay esfuerzo de por medio. Y a veces mucha gente no critica porque administra mal el dinero. Trabaja, pero compra cosas que tal vez no son tan necesarias. Entonces no puede estar quizás progresando.
Así que Asaf tuvo envidia y lo admitió. Y dice, por poco, acá en la escritura dice, por poco resbalaron mis pasos. Él, en cierta manera, estaba diciendo, casi me alejo de Dios, casi me aparto de Dios porque me estuve enfocando en toda esa gente impía que realmente tenía bienes y él a lo mejor no tenía como los bienes que tenían los demás. Gloria al Señor. Hay muchas cosas por las cuales se puede envidiar. No solo por la prosperidad económica, por la familia también. Cuando uno tiene una familia unida, hay otras personas que en su hogar no hay una unidad, hay un desastre y le envidian a las personas que tienen una familia unida. Pasa, eso es algo que sucede. Y por más que alguien tenga mucha plata y ve que uno tiene una familia estable, unida, en realidad también está esa envidia, ¿no? No solamente por el dinero, sino por el tema de la familia. También se puede envidiar, a veces hay gente que envidia por el temperamento de uno, el carácter de uno. Pero hay que darle gracias a Dios por nuestro temperamento. Y bueno, hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que mejorar en nuestro carácter. Pero tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que aceptar nuestro temperamento. Hay diferentes temperamentos y nosotros tenemos que estar contentos con nuestro temperamento. Otra de las cosas que se envidia es la belleza. ¿Han oído por allí ustedes esas personas que dicen, ¿qué le dio a esa chica? O al revés, ¿qué le dio esta chica a ese? A veces se envidia, ¿no? Yo el otro día compartía algo que le causó risa a nuestra hermana Mari, porque esto se lo estuve enseñando allí en la casa de Mari. Y yo en una oportunidad, le voy a comentar, pero no se lo digan a nadie, yo les digo algo, ustedes saben que cuando yo era joven, todavía soy joven, pero bueno, cuando yo era joven y vivía un tiempo en Buenos Aires, yo no era cristiano y en un momento determinado pasaba una chica y yo la chisté a esa chica, porque por ahí era medio piropeador, ¿no? Y resulta que esa chica, cuando yo le dije adiós, me dijo, andá, feo. Me hirió, me dijo, andá, feo. Me dio mi autoestima, la verdad que grandemente me dio. Y ustedes saben que yo me quedé con bronca, me quedé pensando. No sé si después le dije, no me acuerdo bien, pero creo que después de que ella me dijo feo, le dije, a Dios no lo vas a ver nunca, por la actitud que tuvo conmigo, ¿vio? Pero no era cristiano. Bueno, después resulta que en un tiempo estuve hablando con un hombre que era inconverso, estábamos en un bar charlando, y estábamos hablando del tema de la belleza, de la fealdad. Y él me dijo, siempre va a haber uno más feo que vos y uno más lindo que vos. Eso es lo que me dijo este hombre, ¿no? Hay que aceptarse como uno es. Hay que aceptarse como uno. Dios nos hizo y tiró el molde, Así que hay que aceptarse como uno es. Yo tuve esa experiencia y bueno, la verdad que como es, que digo no, que hay que aceptarse. Otra de las cosas que quería decir, que para uno poder curarse, digamos, de la envidia, uno tiene que admitir, reconocer si ha tenido alguna envidia, ¿no? Reconocer ante Dios y decirle, Señor, perdóname porque tuve estos pensamientos de envidia. Y hay que ser como Asaf. Asaf, leímos recién en el Salmo 73, dice que tuvo envidia de los arrogantes. Hay que reconocer ante Dios si hemos fallado en esto, en alguna oportunidad. Hay que admitirlo, hay que pedirle perdón y hay que agradecer por lo que tenemos, por todo lo que tenemos, poco o mucho, pero todo ha venido de Él. Nosotros sabemos cantar una canción que dice, todo se lo debo a Él, todo se lo debemos a Él.
Por eso hay que estar agradecido. Hay que estar agradecido por los dones y talentos que el Señor nos ha dado. En vez de estar criticando a otros, tenemos que agradecerle a Dios. Dice la Biblia que ha derramado talentos y dones en la humanidad. Hay gente que tiene talento para, no sé, para cantar, para algún deporte, para practicar algún deporte, para la música, para tantas cosas, para el arte. Hay que darle gracias a Dios por los talentos y hay que darle gracias a Dios por el talento que quizás vemos en otra persona y nosotros quizás le envidiamos. Hay que agradecerle a Dios por el talento y decirle a Dios que bendiga a esa persona grandemente, no envidiarla. En vez de envidiar a las personas, tenemos que nosotros enfocarnos en desarrollar nuestro don y nuestro talento. En vez de estar pensando en aquel que tiene esto, no, tenemos que enfocarnos en nosotros, en cómo vamos a seguir desarrollando nuestro don, nuestro talento que el Señor nos ha dado. Amén. Para terminar, hermanos, a veces no somos nosotros. A veces el enemigo mete fichas en la mente, constantemente, tratando de que nosotros podamos tener pensamientos de envidia. Y nosotros tenemos que desechar esos pensamientos, porque el enemigo siempre va a querer destruir relaciones, destruir, amistades, y lo sigue haciendo, ¿no? Para terminar, quiero leer el versículo de Romanos 12:15. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Estamos, dice la Biblia, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El envidioso no hace esto, ¿no? No se goza con el que se goza, se entristece, le da bronca, se entristece con el que se goza. Y en vez de llorar con los que lloran, se pone alegre cuando otros lloran. Así es el envidioso, ¿no? Pero nosotros, hermanos, andamos en vida nueva. Nosotros andamos queriendo agradar al Señor. Que sea la envidia o sea el pecado que sea, siempre no tenemos que abrazarlo, sino tenemos que desecharlo de nuestra vida. Porque verdaderamente, si queremos ser transformados a la imagen de Cristo, tenemos que seguir desechando y dejar que Dios nos perfeccione. Y si tenemos predisposición, Dios va a seguir obrando en nuestra vida. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y esperemos que si nos viene algún pensamiento de querer envidiar a alguien, desechémoslo, porque muchas veces no es nuestro, sino viene de otro lado y sabemos de quién viene. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por hablar a nuestras vidas. Queremos seguir agradándote, queremos seguir honrándote, Señor, y queremos que nuestra vida sea una ofrenda verdadera a ti, nuestra vida consagrada, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento hemos tenido pensamientos de envidia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Estamos contentos, Señor. Nos aceptamos como somos, Señor. Aceptamos, Señor, también la obra de tu Espíritu Santo. No queremos darle cabida a la envidia. Queremos darle cabida a tu Espíritu Santo para que siga transformando nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te decimos amén y amén.